uno escucha palabras, qué es lo que lo motiva a decir eso, es bien difícil entrar. Ahora, en cuanto a la comisión de ética que vimos el caso Chejade, las conclusiones a las cuales llegamos fue por unanimidad, incluyendo a los dos miembros de Gana Perú, o sea, compañeros de bancada de Chejade. Y la decisión fue por unanimidad. ¿Por qué? Porque eran clarísimas las evidencias que nosotros habíamos encontrado, ¿no? Nosotros no nos hemos dejado llevar por esa presión mediática de un partido, de otro partido, ¿verdad? Que puede, hay mucho de eso. Hoy día estamos viendo otra campaña, ¿no? Terrible, ¿no? De demolición contra, ahora no estoy defendiendo, pero la alcaldesa, por ejemplo, ¿no? Es una campaña de demolición contra la alcaldesa, ¿no? El día de ayer, en mi semana de representación, he ido a la Herradura a ver qué había pasado allí. Y mi gran sorpresa es que la arena está allí. Ahí está la arena. No se la llevó al mar. Y sin embargo, era pues tremendo. Entonces vemos que muchas veces... Hasta ellos mismos se han creído que no había arena. ¿Ah? Hasta ellos mismos se han creído que no había arena. Sí, pues. Entonces, vemos que a veces la prensa sí presiona por un lado, partidos políticos presionan por el otro lado, pero lo importante es actuar con esa serenidad, ecuanimidad, no deje de llevar por esas presiones. Y yo creo que como Comisión de Ética no nos dejamos llevar por ninguna presión, y repito, eso permitió esa unanimidad en la decisión tomada, ¿no? Por eso yo estoy bien tranquilo en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, eso es congresista Lai. Sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿cuál es su posición respecto a las conclusiones, ¿no? del informe? Porque muchas personas relacionan ese tema con el surgimiento de los jóvenes de los grupos más extremistas, ¿no? De izquierda. Sí. Y entonces es como que y al ser criticado las conclusiones, yo pienso, ¿no? que ha habido un problema en la difusión de las conclusiones sobre el informe en general, y ahora estamos viendo que hasta a los jóvenes escolares no se les puede, o se les enseña tarde, en quinto año por ejemplo, y con dos versiones distintas. Hay textos escolares con dos versiones sobre ese tema. Entonces, quisiera saber cuál es su posición. Ya. Justamente a ver, esta mañana me entrevistaron al respecto, ¿no? Canal 12, programa Punto Final, que va a salir el domingo, ¿no? Me preguntaron justamente el tema de la Comisión de la Verdad, del intento de Morales de inscribirse o ser aceptado como un partido político. Y esto me ha permitido a mí aclarar muchas cosas. Otra campaña que existe el día de hoy en contra de la Comisión de la Verdad, que lamentablemente el año 2003 que se emitió ese informe, considerado el mejor informe de todas las comisiones de la verdad que ha habido en el mundo. Se considera el mejor informe, hecho con mucho profesionalismo, ¿no? Pero lamentablemente se emite este informe y por los ataques y las críticas que había, parece que el gobierno no quiso ya de una vez colocarlo, publicitarlo e incluirlo en la currícula escolar para que las nuevas generaciones sepan lo que sucedió en esos 20 años de violencia, lo terrible que ha sido, lo dramático que ha sido, el daño que ha hecho a la sociedad peruana y al país en general, ¿no? Entonces no se ha publicitado. Han pasado ya, desde 2003, 9 años casi, ¿no? Y recién se habla de incluirlo en la currícula. Y eso me ha permitido revisar ese informe. Ya han pasado tantos años que ya no tengo en mi mente cuestiones específicas del informe. Y en el informe se dice muy claramente, rotundamente, que el autodenominado Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso fue una organización criminal que tuvo características terroristas y genocidas, que no tuvo en cuenta
a la persona humana, a aquellos que decían defender, pusieron sus propias metas políticas de captura del poder por encima de cualquier otra consideración. Y las familias y las personas para ellos no eran nada, lo trataban como las masas, ¿no? Había discriminación, un sentimiento de superioridad, hasta racial, repito, características terroristas y genocidas, y que 20 años después la Comisión de la Verdad no encontró signos de remordimiento en los líderes de Sendero Luminoso. 20 años después no se encontró signos de remordimiento, sino que solamente aceptaban que habían cometido errores estratégicos, pero que no tenían nada que ver con la línea de pensamiento del partido. Por lo tanto, si tenemos hoy día un grupo de ex senderistas que forman un partido político, pero mantienen la ideología del pensamiento Gonzalo, no se han apartado de la ideología de Sendero Luminoso, no han dejado de lado a su líder, porque Movadef es Movimiento, Amnistía y ¿Defensa qué? Derechos De los derechos, ya. Entonces, ¿Amnistía quién? De Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, no han renunciado para nada a la ideología de Sendero Luminoso, solamente ahora se están vistiendo de un manto, manto de política y democracia. Pero entonces, es absolutamente inaceptable que este partido pueda ser reconocido como un partido en el país, ¿no? Ahora, se critica que la Comisión de la Verdad aceptó que Sendero Luminoso era un partido político. ¿Y qué es la razón por la cual hoy día Movadef pretende ser reconocido como partido político? Ahora, la Comisión de la Verdad, por supuesto que aceptaba que Sendero Luminoso era un partido político, pero un partido político fuera de la ley. Esa es la gran diferencia. Y esto es lo que los críticos no entienden. ¿Qué hace un partido político? Tiene una ideología, tiene una organización y tiene el propósito de llegar al poder. Es un partido político. Usted analiza cualquier partido político. Tiene una ideología, un estatuto, tiene una organización y tiene el propósito de llegar al poder. ¿Y Al-Qaeda podría ser un partido político también? ¿Perdón? ¿Al-Qaeda podría ser un partido político? Son grupos terroristas. Pero ellos no pretenden llegar a ser gobierno, ¿no? Es destrucción nada más, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, Sendero sí es un partido político. Ahora, ¿cómo nace Sendero Luminoso? Nace de la división del Partido Comunista Peruano. Dos facciones, uno Partido Comunista Unidad y el Partido Comunista Bandera Roja. Luego el Partido Comunista Bandera Roja también se vuelve a dividir, Patria Roja y Abimael Guzmán, que se separa, y en Ayacucho comienza a formar Sendero Luminoso. O sea, su raíz es partido político. Tiene ideología, tiene organización y una región bien estructurada, una estrategia para capturar el poder del Perú, del país. O sea, era solamente que la metodología que usó y su misma ideología de destrucción de la democracia lo hacía estar fuera de la ley. Pero era un partido político. Ilegal, criminal, terrorista, todo lo que sea, pero un partido político. Y por eso no es crítico. Por eso, por ser un partido fuera de la ley, y Movadef continúa con la misma ideología, tampoco puede ser aceptado por la ley peruana. Y eso, como comisionado de la verdad, ex comisionado de la verdad, yo me pongo totalmente, como todos los comisionados, nos ponemos a la institución de Movadef. Pastor, Belén, tiene una última pregunta.